Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Medicamentos con Responsabilidad, un espacio para seguir aprendiendo sobre el uso adecuado de los medicamentos. Hoy vamos a hablar, y continuar hablando en realidad, sobre un tema que es medicamentos de uso frecuente, ¿sí? Y cuáles son las preguntas que se hacen, digamos, en respecto a la automedicación y los medicamentos de venta libre, ¿sí? La gente que los utiliza. Vamos a hablar seguramente de lo que pasó más de una vez, cuando uno se siente mal, ¿sí? Si tomo algo, por ejemplo, ¿qué puedo tomar? Esto lo compro sin receta, ¿me conviene ir al médico? ¿No me conviene ir al médico? ¿Sí? Vamos a responder a las preguntas más frecuentes que se hacen las personas cuando se automedican, especialmente con estos medicamentos de venta libre. Por eso me acompaña hoy nuevamente la farmacéutica Stephanie Smith. Buenos días, Steffi. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Bien, bueno, vamos a continuar, ¿sí? Con las preguntas que nos quedamos la anterior blog, ¿sí? ¿Qué debemos saber cuando, por ejemplo, tomo un medicamento? Sí. Este medicamento me empieza a picar la cara, me produce un rash cutáneo, ¿sí? Picazón, malestar estomacal u otros síntomas, ¿sí? Que no es el que el medicamento en sí, ¿sí? Va a tratar. Bien, los efectos o síntomas que vos me estás mencionando, nosotros los conocemos como los efectos adversos a los medicamentos. Si uno reconoce que luego de tomar una determinada medicación empieza a tener estos síntomas y está relacionado a que nos administramos una medicación, directamente tenemos que cortar el tratamiento y asistir al médico para informar que estamos teniendo un efecto, porque son efectos que no están contemplados que no son el efecto que vos necesitas para sanar o para tratar tu patología y por lo tanto debemos consultar al médico con urgencia. También lo podemos hacer y consultar al farmacéutico de confianza. Esto es importante lo que estás diciendo, sí, sobre todo porque no todos los organismos, digamos, obedecen, digamos, con un mismo patrón respecto al uso de los medicamentos, ¿sí? O sea, hay organismos que toleran ese medicamento y, digamos, otras personas pueden ser que no lo toleren, ¿sí? Entonces, por eso, sobre todo este tema, tocarlo, ¿sí? Para que la gente sepa, ¿sí? Que puede ser alérgico y no saberlo. Puede ser una alergia o quizás el médico, el profesional, lo que puede hacer es modificar dosis o verificar, digamos, si se puede ajustar a este organismo diferente. Como Sí. vos decís que todos somos distintos, por lo tanto, o se suspende o se le busca, digamos, la forma para que se pueda adecuar. Esto también, hay gente cuando va a la farmacia y consulta, sí, pero yo voy al médico si tengo que ir, digamos, de urgencia, me queda muy lejos, o prefiero no ir y dejar el medicamento por mi cuenta hasta que se me pase. O sea que nosotros indicamos que vaya, por ejemplo, acá en Comodoro Rivadavia, ¿sí? A los CAPS, que son los Centros de Asistencia Primaria de la Salud de su barrio, que, digamos, contamos con una gran cantidad de CAPS desde la municipalidad y desde provincia, que puedan atender, digamos, estas condiciones, ¿sí? A las personas que lo necesitan. Así que, aparte de ir al hospital, aparte de ir a su clínica, ¿sí? Que está más cercana, también tenemos estos centros asistenciales para que la gente pueda asistir, ¿sí? Frente, digamos, a este tipo de efecto adverso o efecto secundario. Continuando con respecto al uso de los medicamentos, yo puedo tomar un medicamento que le fue bien, por ejemplo, a mi vecina, le fue bien a un pariente, que por ahí tiene que ver con la anterior, ¿no? Es, digamos, positivo hacerlo, ¿sí? Que también le hace bien para ese síntoma que me aqueja. Tenemos que reflotar esto de que todos los organismos son diferentes, no todos tenemos condiciones fisiológicas iguales, nuestra edad, con el tiempo, digamos, nuestro cuerpo no responde de la misma manera, en las mismas dosis, y además tampoco sabemos para qué patología le fue prescripta a esa persona en su momento.
Otra cosa que pasa, Sandy, es que muchas veces te dicen, bueno, toma lo que te dio el médico, pero además, mira, tomate este tecito que te va a hacer bien, y nosotros caemos en la conducta de decir, bueno, tomo el antigripal, por ejemplo, me tomo un té Vic y también me voy y me tomo otro té que me recomendó el vecino o la abuela o el familiar, y lo que puedo estar haciendo es generando potenciar entre ellos, porque un té o una medicina de origen vegetal, o que le decimos medicinal tiene igual efectos farmacológicos en el organismo, porque sea un té no lo hace mucho más leve que un comprimido, o sea, son todos con principios activos, con efectos farmacológicos, y pueden interaccionar entre sí, pueden potenciar o disminuir o inhibir el efecto que tiene el medicamento que a mí me recetó el médico. Bien, esto se da no solamente con los medicamentos por ahí de venta libre, sino también se pueden dar con medicamentos prescriptos por el médico, sí, en la cual puede ocurrir una interacción hasta inclusive con los alimentos que uno utiliza. Por eso es importante acudir al farmacéutico y decirle, me conviene tomar, por ejemplo, este medicamento, con qué alimento, lo consumo antes o después, que se da sobre todo con el tema de los antibióticos, también con los analgésicos antiinflamatorios, que son gastrolesivos, ¿sí? Donde es lo que más consulta la gente, ¿no? Sobre todo con los analgésicos antiinflamatorios, sí que trae, digamos, si uno los utiliza continuamente, por ahí puede llegar a traer algún problema gástrico, y si nosotros tenemos una patología de una gastritis no curada, también esto puede agravar los síntomas. Entonces, en este aspecto también es importante consultar al farmacéutico o al médico si lo puedo llegar a tomar, y no llevarnos por las indicaciones de los vecinos, de los amigos, que es natural que uno lo haga también, ¿sí? Y si ese medicamento que yo estoy tomando y a mí me hace un buen efecto, ¿sí? Continuamos la cadena, ¿no? ¿Se lo puedo dar a mi hijo pequeño? Que ya tenemos la respuesta, que no es tan común que se haga, pero por ahí hay una tendencia. Y hay una tendencia a decir, bueno, si el niño es más pequeño, o sea, la lógica de la gente es decir, bueno, le doy la mitad, o le doy más chiquito, o le doy menos jarabe. La realidad es que para el niño, los pediátricos, que vamos al caso, su cuerpito funciona de una manera completamente diferente, las dosis son específicas, vienen en presentaciones diferentes, no es lo mismo un comprimido que un jarabe, no es lo mismo la concentración para un adulto que para un niño, se ajusta a su peso, a la edad, hay un montón de patrones y factores fisiológicos que hace que nunca tengamos que darle, eso tiene que quedar claro, un medicamento que lo tomo yo como adulto a un niño. Lo mismo muchas veces pasa con el adulto mayor. El adulto mayor, el anciano, no va a tener la misma capacidad de desintoxicarse de un medicamento, o sea, sus riñones o el hígado funcionan ya en otro estadio, que no va a poder procesar el medicamento de la misma forma que lo hace un adulto de edad 30, 40 años, con un funcionamiento óptimo de todo el cuerpo, que una persona que ya tiene sus años. Cada estado fisiológico tiene sus condiciones y su forma de administrar la medicación. Muy bien. Esto también, sí, las condiciones fisiológicas respecto al uso de medicamentos, lo vamos a tratar por ahí también en específico, sí, en alguna otra Hay que charla. seguir escuchando los podcasts, sí. Hay mucho más por aprender. Sí, también sobre el uso de medicamentos de forma natural, los productos naturales. Y vamos a ir un poco más en profundidad, porque venimos hablando de medicamentos. ¿Qué significa, que por ahí escucha la gente, y sobre todo actualmente, que el médico me recete por principio activo? Bien. Porque nosotros leemos una receta y esa receta ya no es el nombre, digamos que tiene, digamos, esa especialidad medicinal, sino que es por principio activo. Bien, el principio activo es la sustancia dentro del medicamento, ¿sí? Que acompañada de sus excipientes, que es el que tiene el efecto farmacológico, el que va a generar un
una modificación o un efecto dentro de mi cuerpo. Y un medicamento puede tener un principio activo, puede tener 2 o más, y siempre va acompañado de otros, se llaman excipientes, pero serían como los ingredientes que acompañan al medicamento para que vengan en la forma que venga en jarabe, en un comprimido, en una cápsula. Pero digamos es el responsable de generar una modificación o un efecto, ¿sí? Ya sea para tratar, para curar, para diagnosticar en el cuerpo o en el organismo. Y estos, los medicamentos que se comercializan, por ejemplo, con el mismo principio activo, que es lo que estamos hablando, que se realiza actualmente, con la misma concentración y forma farmacéutica. La forma farmacéutica, cuando hablamos de eso, estamos hablando que vienen presentaciones, por ejemplo, en forma de jarabes, en forma de cápsulas, en forma de comprimidos, en forma de, digamos, son las formas que acompañan, ¿sí?, el principio activo. En este caso, ¿son todos iguales en seguridad y eficacia? Los medicamentos con el mismo principio activo y que vengan en las mismas concentraciones y según la normativa, sí o sí tienen que ser aprobados por la autoridad sanitaria, y si presentan las mismas dosis y concentración, son seguros y eficaces. Sí, eso no hay diferencia entre una especialidad medicinal y otra. Claro, en realidad cuando son iguales, digamos, en cuanto a todo su forma farmacéutica, en la dosis, ¿sí? Pueden ser que sean equivalentes farmacéuticos, que lo denominamos así, ¿sí? Cuando tienen la misma biodisponibilidad del fármaco, que es cuando, digamos, ese fármaco llega a las mismas concentraciones y, digamos, el tiempo que dura, digamos, en el organismo es la misma. Entonces decimos que pueden ser bioequivalentes. En este caso, las autoridades sanitarias, sí, como es la ANMAT, también nos proveen, digamos, esta seguridad y esta eficacia que tienen los medicamentos, dado que son los entes que regulan la salida al mercado, ¿sí?, sobre todo de los medicamentos, alimentos y tecnología médica, como lo indica su sigla. Claro, si uno va a la farmacia y el médico te recetó por principio activo, uno tiene, digamos, la libertad de elegir una especialidad medicinal u otra, siempre y cuando cumpla con la concentración y con la forma farmacéutica que indica el médico. Por lo tanto, y un poco para ir cerrando nuestra charla del día de hoy, que realmente es bastante amena, ¿sí? Cuando tengo una dolencia o enfermedad, ¿sí?, ¿consigo un medicamento o acudo al médico? La respuesta ya lo hemos dicho desde que empezamos con nuestros podcasts. ¿Qué nos podrías decir de nuevo, ¿sí?, afianzando, digamos, este pensamiento? Siempre es importante consultar al médico antes de tomar una medicación. Bueno, por eso estamos acá igual, y también al farmacéutico, ¿sí? Porque somos, digamos, con quien estamos, digamos, en forma, digamos, más cercana también al paciente, ¿sí? Que es ya sea por la cercanía de su hogar, ¿sí? O cuando van a comprar sus medicamentos de venta libre. Y aunque sean de venta libre, siempre la recomendación se la pedimos al farmacéutico. ¿Te parece, Sandy, que antes de que terminemos podamos darle unos consejos a los oyentes antes de tomar un medicamento, para tener siempre en cuenta, ¿sí?, para evitar errores o confusiones? Mira, siempre hay que leer el prospecto, hay que respetar los horarios que nos indica el médico, los tiempos. Si me dice que hay que tomarlo 7 días, por ejemplo, los antibióticos, respetar eso. Si me dicen que cuando, en el caso de los analgésicos, si refiere que cuando se va la inflamación y el dolor puedo dejarlo, lo tengo que hacer, no tomarlo eternamente, ¿sí? ¿Qué otras cosas le dirías, Sandy? Bueno, ¿cuál es la responsabilidad, por ejemplo, que tenemos como usuarios respecto al uso de los medicamentos? Se me ocurre. Y en este caso es siempre informarnos, estar informados cuando nosotros queremos automedicarnos, es lo primero, ¿sí? No dejarnos llevar por lo que dice, digamos, nuestros amigos, o lo que por ahí también nos indican los medios de comunicación, que si bien son importantes, y los medios de comunicación en este caso pueden inducir a
a una práctica de la automedicación y no ser, digamos, de forma tan responsable. Por eso la información desde agentes de salud, ¿sí? Como somos nosotras, como son los médicos, por supuesto, son quienes nos tienen que dar la información adecuada. No informarnos por cualquier medio tampoco, sino que esa información sí siempre la busquemos en los lugares adecuados, consultar siempre a su farmacéutico, como decíamos, y a su médico, aunque sean medicamentos de venta libre, y siempre también, si lo tenemos en la mano, leer los prospectos, que es la guía más rápida que tenemos, ¿sí? Frente a un medicamento. Así que bueno, esos serían nuestros consejitos del día de hoy. Y vamos a terminar con una frase del Instituto Nacional de Salud Pública del año 2022, que dice que para promover la automedicación responsable es importante educar a la población sobre los riesgos y beneficios de esta práctica. Me pareció importante decirla, está escrita, y lo cual nos lleva, digamos, a que en eso estamos. Así que tengan todos muy buenos días. Te agradezco tu tiempo. Muchas gracias, Steffi, para estar acá y compartir estos momentos.